Como ya vimos en capítulos anteriores, tras el diluvio universal y al ver las fuerzas de la Federación la imposibilidad de expulsar a las facciones Anunnakis de la Tierra sin causar una destrucción masiva planetaria, se tomó la decisión ya desde los planos ascendidos de la Confederación junto con la propia conciencia de Gaia, de la instauración de la cuarentena planetaria. Así que nosotros quedamos encerrados en este planeta, pero gracias a ello quedaron también enjauladas las razas Anunnakis más densas, así como las entidades arcontes, que de esta manera no contaminaron a otros sistemas. Para la Federación Galáctica, las labores de vigilancia y hostigamiento contra las fuerzas Anunnakis constituían un esfuerzo continuo agotador, y también para las distintas razas Anunnakis su calidad de vida era bastante pobre, concentrándose a vivir en bases intraterrenas y en los planos más densos del astral. Así que dada la situación, ambas partes se dieron cuenta que sería más lógico llegar a algún tipo de acuerdo de mínimos, unas reglas básicas para todos en aquella nueva situación planetaria. Tanto por fuentes canalizadas e hipnosis clínicas, se alude escuetamente a este tipo de acuerdos. En aquellos tiempos inmediatamente postdiluvianos, lo único que sabemos es que la Federación y la Confederación ofrecieron dejar de hostigar a las razas Anunnakis y dejarlas vivir tranquilas en este planeta, a cambio de que éstas respetaran la primera directriz universal, la de no intervención en una raza en evolución, en este caso el ser humano terrestre. Claro está que desde la Entente Galáctica, no se fiaban evidentemente de la palabra Anunnaki, incluyendo una cláusula por la cual se habilitaba a que si una de las partes violaba la primera directriz, la otra tendría el derecho de intervenir en los asuntos planetarios en la misma intensidad, buscando con esto lograr un cierto equilibrio de fuerzas. Es por mor de este acuerdo que los dioses no fueron a partir de entonces tan cotidianamente visibles, interviniendo holográficamente a través de distintos tipos de dispositivos tecnológicos, como los famosos relojes Anunnakis o los bolsos con los que aparecen representados los dioses en distintas civilizaciones y continentes, como ya hablamos específicamente en el vídeo de los relojes Anunnakis. Con todo y como habéis visto ya en capítulos anteriores, este pacto fue quebrantado de manera cada vez más flagrante, hasta llegar al punto de inflexión con el que el dios Enlil Yahvé, no queriendo ya compartir la adoración humana con otros dioses Anunnakis y sediento enfermizamente de poder, trazó un plan de dominación mundial previa venida de un Mesías guerrero, que en una bacanal de sangre y espada pondría de rodillas al Imperio Romano, y por añadidura a los demás pueblos de la tierra. Esto, como vimos, fue la gota que colmó el vaso en la confederación de los planos ascendidos, tomando la decisión el propio Maestro Jesús de encarnar en el planeta, saltándose la primera directriz, dado el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Recordemos cómo el Mesías que debía de venir empuñando la espada a mayor gloria de Enlil Yahvé, lo que trajo consigo fue anclar el espíritu crístico en el ser humano, reconectándolo con la fuente universal a través de sus enseñanzas liberadoras de esta matrix planetaria, y como diría Pablo de Tarso, las leyes judías del templo, las de los antiguos patriarcas y las propias de Moisés, quedaban todas con Cristo supeditadas y resumidas en una sola ley, la ley del amor. Esta misión de infiltración de Jesús no prevista por la regencia arconte y reptiliana de la Matrix, hizo saltar todas las alarmas en el sistema oscuro de control planetario, y emprendieron, como hemos visto en anteriores capítulos, una carrera desenfrenada para pervertir y enterrar en lo posible las verdaderas doctrinas del Maestro. De este modo las enseñanzas gnósticas fueron perseguidas progresivamente por la ortodoxia cristiana que se iba gestando, y así nos han llegado los textos gnósticos de Nag Hammadi, que fueron enterrados sobre todo en los siglos III y IV porque sabían que era ya un conocimiento proscrito, buscando de alguna manera preservarlos para la posteridad, y ciertamente lo consiguieron. También fueron perseguidas y destruidas, como vimos, tanto el arrianismo como el priscilianismo, que presentaban un dogma más abierto y espiritualmente más fino y elevado que la ortodoxia romana de sumisión a Dios. ¿Y qué decir de la primera iglesia que podríamos denominar como verdaderamente cristiana, la britana encabezada por José de Arimatea por encargo del propio Maestro Jesús, demolida hasta no quedar piedra sobre piedra? Tanto por fuentes canalizadas como por testimonios de hipnosis, se nos relata cómo esta persecución no fue solo fruto de los poderes humanos imperantes, sino que estaba instigada desde el plano astral por la energía arconte y reptiliana.
Así se llegó al Concilio de Nicea del 325, donde se buscó dilapidar y retorcer al máximo las verdaderas enseñanzas del Maestro, instaurando el canon bíblico y de fe del cristianismo oficial, alzarlo como gran religión del imperio, y uniendo indeleblemente hasta hoy a la Iglesia con los poderes gobernantes. De este modo se fue dando forma y retorciendo una religión oficial que mostraba una fachada brillante, pero que de fondo establecía uno de los pilares más efectivos en los que se ha basado el sistema de control de la Matrix durante milenios. Todo valía para establecer un dogma de dominación y control. Así, una de las estrategias claves fue superponer sobre los símbolos y fiestas paganas, los del nuevo credo cristiano de Roma. Siguiendo esta premisa tenemos por ejemplo el estipular el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, todo para tapar la fiesta pagana del Sol Invictus, cuando el astro rey vencía a la oscuridad y los días comenzaban a crecer. La mentira de la ortodoxia romana al respecto es tan bochornosa, que aunque en los propios evangelios no se da una fecha exacta del nacimiento de Cristo, sí dice claramente que cuando nació el Maestro, los pastores dormían en el monte al raso, por lo que la ciencia histórica lógicamente sitúa su nacimiento entre finales de la primavera y el verano. También una de las tradiciones católicas más terribles, y la gente es totalmente inconsciente de ello, son las procesiones de Semana Santa. Esta exaltación del sacrificio sangriento, de la tortura, de la pena de un Cristo que carga con nuestros pecados hasta una muerte final horrenda, no es más que un ritual oscuro de inspiración arconte, para contrarrestar el renacer de las energías de la Madre Tierra durante la primavera, el color, la alegría y el despertar de la naturaleza después del invierno. Así en Nicea ya vimos cómo el gnosticismo y el arrianismo fueron amedrentados por la ortodoxia, y a pesar de todo las discusiones se alargaron durante semanas. Allí se discutió temas capitales como que si Jesús era hijo directo de Dios, de si era por tanto sustancia igual o semejante al Altísimo. Arrio defendió, y con mucho tino todo hay que decirlo, que Jesús no era Dios, pero sí el ser humano más perfecto de toda la creación. Aquí debemos recordar los primeros capítulos de la saga, cuando se creó a la raza humana en la constelación de Vega Lira, como el primer ser humano creado fue el Cristo, matriz para toda la raza adámica. No obstante, y en este jaleo de discusiones, se aprobó finalmente el concepto del carácter trino de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, elevando a Jesucristo por tanto al estatus de Dios. De esta manera la energía arconte y reptiliana, estaba maniobrando para influir en la psique de los personajes relevantes del imperio, tanto del ejército como de la clase dirigente romana, ocultando unas veces, otras pervirtiendo en lo posible las enseñanzas originales del Maestro, y convirtiendo a la Iglesia católica en un instrumento de control de la Matrix. Pero a pesar de todo, le seguían chirriando dos aspectos que escaparon a su control, dos amenazas capitales para los regidores de la Matrix planetaria. Uno era que a pesar de toda esta manipulación realizada, seguía vivo todavía el mensaje de amor incondicional que trajo el Maestro a este planeta, algo fundamental pues siembra la posibilidad del humano para crecer conciencialmente y reconectarse con la fuente universal. Otro tema de extrema gravedad para el ególatra y autoproclamado dios Anunnaki Enlil Yahvé, enloquecido por aglutinar hacia sí toda la energía de devoción del ser humano, y que no quería compartir con ningún otro falso dios reptil ni arconte, mucho menos todavía con el infiltrado Jesús, elevado a la derecha de Yahvé por la ortodoxia católica. Recordemos cómo reprendía y castigaba continuamente a su pueblo en el Antiguo Testamento, por adorar a falsos dioses, tal cual se dice textualmente, adorando a Baales y Astartes. La cólera de Enlil Yahvé era por tanto máxima, por ver a Jesús alzado como una parte más de Dios, enfocando a que parte de esa energía de devoción del ser humano, se desviara hacia el Cristo. Entendía por tanto que aquella situación no podía quedar así, que a aquella operación de infiltración y sabotaje desde los planos superiores, había que darle una respuesta todavía más contundente. Y siguiendo esta premisa, se gestó la instauración de una nueva religión, el Islam, y esta es precisamente la hipótesis de trabajo de la saga al respecto de las razones que motivaron el nacimiento de esta nueva religión en el planeta. Tengo que advertir que a día de hoy, la total falta de fuentes esotéricas canalizadas o de hipnosis relevantes,
que nos pudieran ofrecer una mínima hipótesis sobre el nacimiento del Islam y la naturaleza de los contactos que hubiera podido tener el profeta Mahoma. La única información de origen digamos heterodoxo que tenemos, nos viene de las informaciones provenientes de facciones disidentes de los distintos programas espaciales secretos, en los que se comenta que Mahoma realmente era un hombre de elevada conciencia, que estaba en contacto con los planos superiores, y que sus enseñanzas originales fueron altamente tergiversadas. Información esta que ahí os la dejo, pero que yo no comparto en absoluto, debido a la esencia misma que subyace en esta religión. Se dice que el Corán fue producto de los escritos recopilados en primera persona por los primeros seguidores de Mahoma, una fuente por tanto mucho más directa que los evangelios cristianos, por lo cual yo soy de la opinión de que recogen con bastante exactitud el pensamiento del profeta. El Corán nos trae de nuevo al Dios Enlil Yahvé del Antiguo Testamento en su versión más agresiva, dictatorial e intransigente que nunca, muestra de la densificación a la que caía el personaje con el paso de los siglos. Ahora Yahvé decide renombrarse como Alá, y espera que su pueblo judío se dé cuenta de que Alá es su Dios, y se conviertan a esta doctrina divina renovada. No voy a extenderme en los muchos pasajes polémicos que los hay, en donde por ejemplo se promulga un patriarcado extremista, relegando a la mujer como una especie de ser inferior, como cuando se dice que la mujer es impura durante los días del periodo, y debe apartarse de la presencia del marido, y delicadezas parecidas. También hay otros pasajes encantadores, donde se anima a llevar el terror al corazón de los infieles, la guerra santa y demás, pero de seguro ya habrás leído alguno de ellos, o podrás encontrar con facilidad páginas en la red donde se enumeren este tipo de perlas que contiene el Corán. Yo me voy a centrar sin embargo en otro aspecto bien interesante y revelador del Corán, y es la de cómo se presenta a Jesús, y qué tipo de relación concreta establece con Alá. De este modo Jesús es presentado como un profeta, al que Alá otorga en principio gran predilección. Estos son los enviados y hemos preferido a unos más que a otros. A uno de ellos Dios le ha hablado, y a otros los ha elevado en categoría. Dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. Pero seguidamente, existe una gran controversia que enturbia sobremanera la relación entre ambos, el que la llegada de Jesús ha creado confusión a la par de división entre los hombres. Pero así los grupos, discreparon unos de otros. Ay de los que no hayan creído, porque presenciarán un día terrible. Como vemos ya empieza Alá Enlil Yahvé con sus clásicas amenazas, y en este caso a los que no creyeron, claramente los judíos. Además Alá observa lo desviada de la conducta humana, pues unos no solo no creyeron en su supuesto profeta, y que además quisieron matarlo, sino que otros, los cristianos, en su fervor amoroso, llegan a una desviación que molesta sobremanera a Alá, al considerar a Jesús como Hijo de Dios, otorgándole por tanto categoría divina, virtud que no está dispuesto a compartir con nadie, y extremo que como veremos, le saca de sus casillas citándolo en numerosas ocasiones. Los cristianos dicen, el ungido es el Hijo de Dios, eso es lo que dicen de palabra, siguiendo lo que ya antes habían dicho los infieles. Que Dios les maldiga, pues cómo pueden ser tan desviados. Los cristianos han cometido algo horrible, que hace casi que los cielos se hiendan, que la tierra se abra, que las montañas caigan demolidas, por haber atribuido un hijo al compasivo, siendo así que no le está bien al compasivo adoptar un hijo. Han equiparado a algunos de sus siervos, con Alá el compasivo. De cierto, el hombre es manifiestamente desagradecido. Ya vimos capítulos atrás, como de los textos mesopotámicos se desprende ya la idea de que Enlil no era Dios de compartir ritos y templos con otras deidades, y con el paso de los milenios como vemos, esta sed enfermiza y psicopática por la devoción humana no ha ido a mejor. Así Alá señala a su profeta de manera infantil, boba, ridícula y claramente desesperada, la desviación que ha suscitado su venida, pasando a amenazar duramente a sus seguidores, los cristianos. Gente de la Escritura, no exageréis en vuestra religión. No digáis de Dios sino la verdad, que el ungido Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Dios y su palabra, que él ha comunicado a María y un espíritu que procede de él. Creed pues en Dios y en sus enviados.
no digáis 3 y basta ya, pues será mejor para vosotros. Dios es solo y un único Dios, gloria a Él. Tener un hijo, si suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. Dios basta pues como protector. El ungido no tendrá a menos ser siervo de Dios, ni tampoco los ángeles allegados. A todos aquellos que tengan a menos servirle y hayan sido altivos, les congregará hacia sí. Pero el Jesús coránico, regado de virtudes como la de hablar desde su nacimiento, se muestra en extremo fiel y servil, diciendo Jesús que si el compasivo hubiera tenido un hijo, yo sería el primero en servirle, ofreciendo el Corán en varios momentos a un Jesús que profesa sin titubeos la fe islámica. Dios es mi Señor y Señor vuestro. Servidle pues, esto es una vía recta. Gloria a ti, ¿cómo voy a decir algo que no tengo por verdad? Si lo hubiera dicho, tú lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti, pues tú eres quien conoce a fondo las cosas ocultas. No les he dicho más que lo que tú me has ordenado, servid a Dios, mi Señor y Señor vuestro. Si les castigas, son tus siervos. Y si les perdonas, tú eres el poderoso, el gran sabio. El Jesús coránico de hecho, reniega de los que en el mundo se dicen sus seguidores bajo el nombre de cristianos. El propio Alá hace reconocimiento de ello, cuando informa a Mahoma. El mismo ungido ha dicho, hijos de Israel, servid a Dios, mi Señor y Señor vuestro. En definitiva, la moraleja que destila el Corán es el de un Alá en Lil Yahvé a la antigua usanza, un Dios duro y colérico, que trajo la nueva doctrina para dividir y crear conflicto, además de intentar contrarrestar en lo posible el mensaje de amor incondicional traído por Jesús, mostrándole a este como sumiso a Alá, cuando su doctrina constituía en el fondo una enseñanza liberadora sin religión y sin dogmas. Todo esto que os acabo de contar en este capítulo, nos conduce a intuir que con la nueva injerencia Anunnaki con la instauración del Islam, tanto la Federación como la Confederación amenazara con la intervención planetaria, al corromper la entente Anunnaki tan flagrantemente la primera directriz de no intervención en una raza en evolución. Y digo que cabe intuirlo, pues no se dice explícitamente por las fuentes, punto donde parece reinar cierto oscurantismo. Lo que sí cita por bastantes fuentes es que de nuevo se forzó un acuerdo de mínimos, para intentar lograr una cierta convivencia entre las razas negativas y positivas de este planeta, salvaguardando en lo posible la capacidad de evolución del humano terrestre, a la que tiene derecho. De este modo estos pactos renovados se denominarían según las fuentes como los pactos del profeta, o los pactos de Mahoma, llamados así debido al hecho de que fueron instaurados algún tiempo después del asentamiento de esta nueva religión.